Bienvenidos a nuestra presentación anual del estado de los mercados. Estamos muy contentos de tenerlos aquí hoy y esperamos poder compartirles información importante. Estamos aquí para ayudarlos a comprender lo que pasó en los mercados en el año 2019 y lo que puede desarrollarse en el 2020. Si tienen alguna pregunta, por favor pregunten. Estaré feliz de responder cualquier duda lo mejor que pueda. Me gustaría que les prestaran atención a estas revelaciones. Por lo tanto, tómense unos minutos para revisarlas. El mundo financiero es increíblemente complejo, y en estos días estamos siendo bombardeados con dramáticos titulares y muchas opiniones contrastantes. Hoy queremos darles una pista de algunos datos que estamos viendo. Por supuesto que no podemos cubrirlo todo, pero vamos a intentar tocar los factores más relevantes. Y ya que la performance anterior no garantizó futuros resultados, nos vamos a enfocar en las tendencias que podrían darles una imagen más clara de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Sobre esto vamos a hablarles hoy. Comencemos la presentación de hoy poniendo el desempeño del mercado del año pasado. ¿Cómo se comportaron las acciones en el 2019? ¿Qué impulsó el rendimiento del mercado en el 2019? ¿En dónde estamos ahora? ¿Qué pronostican los expertos financieros para el 2020? A fines del 2019, muchos analistas se mantuvieron cerca con sus estimaciones sobre de dónde terminaría el S&P 500 este año. En general, las firmas del Wall Street tuvieron un buen año con sus pronósticos. Morgan Stanley y el Banco de América fueron un poco pesimistas, pero en términos generales, la mayoría de los principales estrategas del mercado estaban en gran medida en el blanco con sus llamadas en 2019. Hoy vamos a observar qué sucedió en el 2019 y qué nos espera para el 2020. Si bien las acciones tuvieron un sólido 2019, es importante recordar que estas ganancias fueron seguidas por una fuerte disminución en el valor durante el cuarto trimestre del 2018. Sin embargo, fue un año gratificante para los inversores. Vimos 4 impulsores principales en las acciones del desempeño del mercado del 2019. La flexibilización monetaria, el comercio, las ganancias corporativas y la economía. En las próximas diapositivas vamos a discutir cada factor por separado y más detallado. Primero, veamos cómo estos factores afectaron el cepo a lo largo del año. Las acciones comenzaron el año con una buena nota y continuaron subiendo. El ascenso del S&P 500, sin embargo, no fue interrumpido. En ocasiones, las intensas tensiones comerciales y los bajos números económicos hicieron que los inversores se aligeraran con las acciones, lo que hizo que los precios bajaran. Como pueden ver en el gráfico, las acciones en su mayoría subieron, con la excepción de 2 caídas pronunciadas, una en mayo y otra en agosto. Como pueden ver, hemos codificado por colores nuestros 4 factores claves del mercado, identificando las fechas en que cada uno de estos factores movió el mercado de manera significativa. El S&P 500 es un índice no gestionado, el cual generalmente se considera representativo del mercado de valores de Estados Unidos. Recuerden que el desempeño no garantiza futuros resultados. Los individuos no pueden invertir directamente en un índice. El rendimiento y el valor principal de los precios de las acciones fluctuarán a medida que cambien las condiciones del mercado, y las acciones, cuando se venden, pueden valer más o menos que su costo original. La flexibilización monetaria. 4 de enero. El presidente de la Fed, Jerome Powell, insinúa que más subidas de tasas podrían estar en pausa. Como muchos de ustedes recordarán, fue una sucesión de alzas de tasas en 2018 lo que preocupó a los inversores. Esas preocupaciones contribuyeron a una fuerte liquidación a fines del 2018. 30 de enero. La Fed señala paciencia en la política de tasas, una declaración más fuerte de que es poco probable que aumenten las tasas. 4 de junio. Powell señala que está abierto a flexibilizar la política monetaria para abordar la desaceleración económica y las preocupaciones comerciales. 31 de julio. La Fed reduce la tasa de fondos federales en un 0,25%, pero expresa cautela con respecto a nuevos recortes. 18 de septiembre. Segundo recorte de tasa del 0,25%. 31 de octubre.
tercer y último recorte de tasa del 0,25%. El comercio. 3 de enero. Apple anuncia debilidad en sus ventas en China, destacando el impacto en las ganancias de las continuas tensiones comerciales. 18 de enero. China anuncia su intención de aumentar las importaciones de bienes estadounidenses, aumentando las esperanzas de una eventual resolución comercial. 15 de febrero. Mejorando el sentimiento comercial luego de los comentarios del presidente Xi de que las negociaciones continuarían. 7 de mayo. El negociador comercial estadounidense Robert Lighthizer hace comentarios sobre el daño económico que acompaña a las guerras comerciales, luego de un tuit anterior del presidente Trump que anunció aranceles comerciales adicionales a las importaciones chinas. 31 de mayo. El presidente Trump amenaza con un arancel general del 5% sobre las importaciones mexicanas. 31 de mayo. El presidente Trump amenaza con un arancel general del 5% sobre las importaciones mexicanas. 5 de agosto. La moneda de China cae a un mínimo de 10 años frente al dólar, luego del anuncio de aranceles del presidente Trump, lo que generó temores de una escalada en las tensiones comerciales. 23 de agosto. El presidente Trump promete nuevos aranceles a China, algunos desde septiembre. 11 de octubre. El presidente Trump anuncia un acuerdo de fase 1 en principio con China. 13 de diciembre. Estados Unidos y China llegan a un acuerdo sobre la fase 1 del acuerdo comercial. La economía. 14 de agosto. Una combinación de informes económicos globales negativos y el diferencial del rendimiento del Tesoro a 2 años, 10 años, que se volvió negativo, es decir, una inversión de la curva de rendimiento, agudizó las ansiedades sobre la salud de las economías de Estados Unidos y del extranjero. 2 de octubre. Los datos de fabricación débiles de ISM indican que septiembre fue el peor mes para la fabricación en una década. 2 de diciembre. Los contratos de fabricación son mayores de lo estimado, llegando a un nivel que indica que es una recesión. 6 de diciembre. El gran informe de empleo, ya que se agregaron 266.000 empleos en noviembre, lo que brinda a los inversores confianza en la salud de la economía de los Estados Unidos. Ganancias corporativas. 11 de noviembre. La recuperación del mercado a nuevos máximos indica que los inversores creen que el año lento de ganancias corporativas de 2019 hará que las cifras comparables sean fáciles en 2020 si se resuelve la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Flexibilización monetaria. En 2019, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que las condiciones comerciales y económicas se estaban desacelerando, por lo que en la segunda mitad del año la Fed implementó 3 recortes de tasas. El 31 de julio, la Fed recortó la tasa de fondos federales un 0,25%, pero comunicó que este no era el comienzo de una tendencia. El 18 de septiembre se produjo un segundo recorte de tasas del 0,25% y luego, el 31 de diciembre, se implementó el tercer recorte de tasas del 0,25%. Este cambio en la política monetaria fue aplaudido por los inversores, lo que elevó las acciones y los rendimientos a la baja. Recuerden, la Reserva Federal pasó el 2018 siguiendo una política de normalización monetaria. Esto significó que aumentara la tasa de fondos federales y que se reduciera el balance de la Reserva Federal. El temor a que las tasas más altas obstaculicen el crecimiento económico fue una de las razones de la repentina caída de los precios de las acciones durante el cuarto trimestre del 2018. Comercio. El comercio fue un tema dominante en el mercado en el año 2019. Si bien las tensiones comerciales con China fueron el centro del escenario, las tensiones comerciales con México y Europa también aumentaron en varias ocasiones a lo largo del año. Los mercados subieron y bajaron en respuesta a las noticias comerciales. Sin embargo, con la aprobación del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá y el anuncio de un acuerdo de fase 1 con China, las tensiones comerciales parecieron disminuir. 24 de febrero. El presidente Trump anuncia que los aranceles estadounidenses que apuntan a China no se aumentarán en el 1 de marzo. 5 de mayo. El presidente Trump amenaza los aranceles sobre 300 billones adicionales de productos chinos.
7 de junio, Trump cancela aranceles a las importaciones de México. 5 de agosto, Estados Unidos etiqueta a China como un manipulador de divisas y China responde deteniendo las compras de productos agrícolas estadounidenses. 11 de octubre, Estados Unidos anuncia un acuerdo comercial de fase 1 en principio con China. 18 de octubre, Estados Unidos impone aranceles a 7,5 billones de importaciones europeas. 2 de diciembre, el presidente Trump anuncia la reimposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina. Comercio. Es probable que el comercio permanezca en el centro del escenario en 2020. Después de décadas de expansión del comercio mundial, el punto de vista de la administración actual es que el comercio abierto no siempre ha sido justo y beneficioso para los trabajadores estadounidenses. Para equilibrar el campo de juego, el presidente Trump ha tratado de restablecer los acuerdos y prácticas comerciales que tenemos con muchas naciones y no solo con China. Los inversores deben esperar que las noticias de titulares comerciales sigan siendo un tema dominante en 2020. Los inversores deben entender que China no es la única fuente de tensión comercial. También existe con nuestros aliados en Europa Occidental y en países de América del Sur. Dicho esto, es importante reconocer que las exportaciones representan poco menos del 12% del Producto Bruto Interno de la nación. Esa estadística puede ser una razón. A pesar de toda la hipérbole sobre las tensiones comerciales que conducen a la recesión y la caída del mercado de valores, ninguna de las dos se materializó. La economía de Estados Unidos, al final, está parcialmente aislada de los efectos de la desaceleración del comercio mundial. Ganancias corporativas. Con la desaceleración del crecimiento económico, la perspectiva de ganancias corporativas no fue brillante en 2019. De hecho, los analistas de Wall Street recortaron las estimaciones de ganancias de 2019 varias veces. Con expectativas tan bajas para las ganancias corporativas, algunas compañías sorprendieron a los inversores con cifras mejores de lo esperado durante todo el año. En general, las ganancias no fueron fuertes, pero el hecho de que fueran mejores de lo que se temían levantó el sentimiento de los inversores. Si observa las tasas generales de crecimiento de las ganancias año tras año, verá que se desaceleraron bruscamente desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019. Las ganancias del cuarto trimestre no comenzarán a reportarse hasta mediados o finales de enero de 2020. En el gráfico también puede ver que las previsiones tienen una tendencia más alta en 2020 y en 2021. Muchos analistas anticiparon una desaceleración, pero pensaron que sería mucho peor. De hecho, algunos predijeron una recesión de ganancias, que se define como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo de las ganancias. La economía. Al comenzar el año, las perspectivas para el crecimiento económico fueron silenciadas. En 2018, la desaceleración económica en Europa y China se vio exacerbada por el aumento de los aranceles y las continuas tensiones comerciales. El crecimiento económico durante 2019 se desaceleró de su ritmo durante el año anterior, pero se mantuvo dentro del ritmo de crecimiento de 2,0 y 2,25% de la década anterior. Un crecimiento lento y constante, un mercado laboral fuerte y una baja inflación demostraron ser favorables a los precios de las acciones. La confianza del consumidor continuó aumentando en 2019. Menos confianza tuvieron los de CEOs corporativos, abrumados por la incertidumbre derivada de las continuas tensiones comerciales. Las empresas eran reacias a invertir. Entonces, aunque el consumidor prosperó, el sector manufacturero registró 2 trimestres de crecimiento negativo antes de ver una mejora durante el tercer trimestre. Por lo tanto, hemos analizado algunos de los factores que afectan el rendimiento del mercado en 2019. Ahora examinaremos los vientos en contra y los vientos a favor que podrían afectar la dirección del crecimiento económico y los mercados financieros en el próximo año. Aquí vemos un grupo de 20 indicadores. Estos ayudan a pronosticar las presiones en los mercados económicos y financieros de los próximos 3 a 6 meses. El verde es positivo para la economía, podemos llamarlo viento de cola o a favor, empujando el crecimiento económico a lo largo. El amarillo es precaución y el rojo es un viento en contra, el cual actúa como freno en el crecimiento económico. Este cuadro muestra dónde estábamos en 2008. Vemos mucho rojo.
La economía estaba en serios problemas. El mercado inmobiliario estaba en rojo. La volatilidad era alta, la perspectiva económica global era negativa y el gasto empresarial había disminuido. Comenzando 2019, nuestra economía se veía mucho más fuerte. Como pueden observar, solo dos medidas se encontraban en la zona de peligro: el riesgo geopolítico y el ambiente político. Mientras que algunos se encontraban en zona de precaución, específicamente la política monetaria, las condiciones económicas internacionales y el housing, la mayoría de las señales económicas fueron positivas. Al terminar el año, el número de indicadores en rojo se redujeron a solo 2. Sin embargo, vemos más indicadores en amarillo que al comienzo del año. Entre ellos se encontraban el panorama general de los Estados Unidos, las ganancias corporativas y las evaluaciones de equidad. Ahora, el pasado no puede predecir el futuro y los mercados financieros no siempre actúan de acuerdo a la economía. No obstante, salvo algunos choques inesperados, la economía de los Estados Unidos parece continuar haciendo lugar para el crecimiento en 2020. Ahora profundicemos en el área de los acelerómetros, el índice económico líder o ley. Esta medida incluye 10 componentes, variando desde precios de acciones a pedidos de manufactura. Al examinarlos en conjunto, los datos pueden dar una vista más clara y menos volátil de dónde nos encontramos. El último reporte muestra el continuo crecimiento modesto, el cual sugiere que el crecimiento económico pueda continuar en 2020. Como pueden ver en este cuadro, las recesiones nunca comienzan cuando el ley está aumentando. Es importante recordarle a la gente que el desempeño pasado no garantiza resultados futuros, pero a medida que revisamos los cuadros, como los ley, la historia puede ayudar a sugerir dónde nos encontramos en el ciclo económico. Acabamos de observar tanto del ley como de los acelerómetros que la perspectiva económica se mantiene positiva, aunque tal vez no de una forma tan abrumadora. Vemos muchos vientos en contra con los que los mercados podrían luchar el año que viene. Los vientos en contra son el ciclo comercial, la desaceleración del crecimiento global, la política comercial, una mayor volatilidad, las elecciones de 2020, la aceleración de salarios y otros costos comerciales y los choques geopolíticos. También creemos que hay un gran número de vientos a favor que pueden continuar apoyando al crecimiento económico. Mientras que el ritmo puede ser moderado, existen indicios de que esta expansión económica pueda continuar. 2 puntos para hacer respecto a estos vientos a favor. Mientras que la Fed ha indicado que puede pausarse en nuevos recortes de tasas, los efectos de los recortes de tasas a fines de 2019 pueden demorar hasta 6 meses o más en afianzarse en la economía general. Lo otro a destacar son las ganancias corporativas. El crecimiento de las ganancias corporativas tuvo un gran obstáculo que aclarar en 2019, ya que fueron comparadas con las ganancias de 2018, que se vieron impulsadas por un gran recorte de la tasa impositiva corporativa. Entrando en el 2020, el crecimiento de las ganancias corporativas se compara con una barra comparativa mucho más modesta de las ganancias de 2019. Los vientos a favor son el Fed Dovish Pivot, los beneficios corporativos, el consumidor saludable, los fundamentos empresariales sólidos, el housing, las elecciones de 2020, condiciones financieras favorables y una inflación moderada. Examinemos este gráfico para ver si las acciones tienen un valor razonable. La forma más común de hacer esto es mirar la relación PE o precio a ganancias, que es una medida de lo que los inversores están dispuestos a pagar por las ganancias de una empresa. Cuanto mayor el precio a ganancias, más caras se consideran las acciones. Si observa la línea punteada en el medio, puede ver que el precio a ganancias de los últimos 25 años es, en promedio, 16,22. También puede observar que PE se mueve bastante, con un pico durante el boom de las .com y un paso durante la crisis de créditos. A septiembre de 2019, el precio a ganancias es de 16,82, que está cerca del promedio de 25 años. Pronósticos. Hemos hablado mucho sobre lo que impactó a los mercados durante 2019 y lo que puede afectarlos en 2020.
Entonces, ahora veamos qué dicen los expertos sobre hacia dónde creen que se dirige el mercado. La inflación es un importante indicador económico. El aumento de los precios impactan en toda la economía. Demasiada inflación puede obstaculizar el crecimiento, mientras que muy poca puede causar problemas. La inflación también es uno de los indicadores clave que utiliza la Fed para determinar el nivel de las tasas de interés. Actualmente, la inflación está cerca de la tasa objetivo de la Fed del 2% y han dicho que, a falta de una inflación persistente por encima de la meta, no prevén un aumento de las tasas de interés a corto plazo. Hay algunas presiones inflacionarias, el aumento de los costos laborales es el principal entre ellos, pero la tendencia a largo plazo sugiere que la Fed está manejando la inflación. Las tasas se redujeron en 25 puntos básicos 3 veces por separado durante 2019. Un punto base es igual a 0,01%. Como se mencionó en la diapositiva anterior, la Fed actualmente no prevé aumentar las tasas en 2020 a menos que la inflación rompa bruscamente por encima de su tasa objetivo y permanezca allí durante un periodo de tiempo extendido. Observemos la tabla. La línea punteada roja representa un rendimiento del 5% en la nota del Tesoro de 10 años. Los diamantes verde azulado representan los rendimientos de las acciones. El cuadro muestra que cuando los rendimientos están por debajo del 5%, las acciones tienden a aumentar de acuerdo con los incrementos de la tasa. Nuevamente, no esperamos ningún aumento de las tasas este año, pero de aumentar bruscamente los rendimientos, los precios de las acciones pueden pasar a estar bajo presión. El crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró durante 2019 y se espera que disminuya aún más en 2020. Sin embargo, un Producto Bruto Interno Real positivo sugiere que puede que no ocurra una recesión durante el próximo año. Se espera que la tasa de desempleo cierre el año en 3,6%. Un fuerte crecimiento del empleo y una desaceleración de los despidos contribuyeron a un mercado laboral históricamente saludable. El empleo robusto y las ganancias más altas hacen que el consumidor sea saludable, lo cual es una buena señal de expansión económica. A veces, el bajo empleo ha indicado el final de una fase de expansión cíclica. Entonces, ¿qué pronostican los expertos para las acciones nacionales en el año 2020? En general, sugieren una ganancia modesta. Un par de analistas ven un año plano abajo, pero la mayoría ve un movimiento moderado más alto. Por supuesto, nadie sabe con certeza qué harán las acciones en 2020 y las predicciones en esta etapa son solo eso, predicciones. Sin embargo, las perspectivas de estos analistas muestran que, en su mayor parte, Wall Street se mantiene cautelosamente optimista. Hemos cubierto mucha información aquí. Si hay algo con que quedarse es que el camino que toma el mercado nunca es uno directo. Incluso, en un muy buen año, el S&P 500 puede sufrir caídas sustanciales. Pero para el inversor paciente y a largo plazo, las acciones han demostrado ser un excelente medio para aumentar la riqueza y ayudarlos a perseguir sus objetivos financieros. Permítanme llamar su atención a dos ejemplos específicos respecto a esto. Observen la serie de rendimientos anuales positivos entre el periodo de los años 1995 y 2000. Incluso cuando las acciones terminaban el año más alto, cada año estuvo marcado por una declinación interanual significativa. Además, tengan en cuenta la corrida de toros después de la crisis de créditos. Un mercado alcista, el cual ahora cumple más de una década y vio varios años en los cuales las caídas interanuales fueron de doble dígito. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Los inversores pueden hacerse daño cuando reaccionan a caídas del mercado a corto plazo. Desde nuestro punto de vista, la mejor decisión para los inversores es perseguir sus objetivos basados en su horizonte de tiempo y la tolerancia al riesgo. ¿Qué puedes hacer en 2020 para acercarte a los objetivos y las metas de tu familia? Aquí te mostramos ítems para que puedas accionar. Si tu vida o tu situación personal cambia, manténnos al tanto. Queremos escuchar y conocer sobre sus eventos importantes familiares, como nacimientos y fallecimientos. También nos preocupan los problemas de salud,
cambios de empleo y desarrollos o novedades financieras como una herencia que pueda cambiar tu situación. Y si te encuentras pensando en nuevas metas y objetivos o reevaluando tus prioridades, por favor, comparte con nosotros esos pensamientos para poder ayudarte a alcanzar la vida que deseas y anhelas. Queremos saber, por sobre los ajustes específicos de tu vida financiera, cómo te sientes con respecto a cambios en las inversiones. Estos pueden ser detalles como un cambio en tus sentimientos a lo que concierne a los riesgos o alguna preocupación sobre el ambiente del mercado. Finalmente, recuerden revisar sus documentos del Estado, sus designaciones benéficas y el resto del papeleo para asegurarse que esté todo en regla y vigente. Un Estado bien organizado es uno de los mejores regalos que le puedes hacer a tu familia. Estamos aquí para hablar de cualquier pregunta, duda o preocupación financiera, como así también de cualquier emoción que puedan tener. Nuestra prioridad es ayudarlos a tomar decisiones inteligentes e informadas y a su vez inspirarlos a progresar. A lo largo de 2020 nos centraremos en entregarle los siguientes pasos de acción. 1. Mantenerlo informado mediante la comunicación. 2. Gestionar sus inversiones de acuerdo a su estrategia personalizada. 3. Mantenernos al tanto de las oportunidades en el entorno del mercado y hacer ajustes prudentes cuando sea necesario. Hemos pasado por mucha información aquí y tuvimos una discusión reflexiva, pero estoy seguro de que algunos de ustedes siguen teniendo preguntas persistentes. Recuerden que si tienen dudas, este es un buen momento para preguntar, ya que alguien más puede tener la misma duda. Entonces, pregunten y háganos saber cómo podemos profundizar su comprensión o aclarar un detalle para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Podrán notar que nos apasiona ayudarlos a comprender los mercados y encontrar hechos en medio de la intensa comercialización. Para más información y actualizaciones oportunas, por favor síganos en nuestras redes sociales y contáctenos cuando deseen. Recuerden entrar a www.dmi.solutions. Gracias.